Ricardo, Cristian, en virtud del tiempo, yo creo que podríamos empezar. Estamos transmitiendo ya. Feley. Feley, Chaltumay. Mari Compuche, Inche Doris Piñén, Inche Quimialfe, Universidad MEU. Bueno, organizamos esta actividad a través del programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile. Estamos muy contentos de que hubo muy buena recepción con estas charlas y hartos inscritos ahí se van a empezar a incorporar. También se está transmitiendo a través de Facebook del programa Pueblos Indígenas y también los vamos a tener al tanto de las actividades del programa a través de la página web, Facebook e Instagram, ¿ya? Porque también tenemos otros talleres que están en curso dentro del programa, como el taller de Mapudungun nivel básico 2 y el taller de Geomitos, que en realidad es geología explicada a través de la cosmovisión mapuche, ¿ya? Que se está dictando también en estos días. Para que se vayan informando, ahí los voy a entregar la página web en el chat prontamente. Ok, un gusto presentar aquí a Pulamien, a los Lamien hermanos acá que ya han estado participando de actividades del programa con su charla hacia una innovación integral del buen vivir, ¿ya? En primer lugar a Cristian Basáez, que es diseñador e inventor y docente de Mapuche, es profesor también en nuestra Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y es también miembro del programa de pueblos indígenas de la misma facultad. También es un gusto presentar a Ricardo Labra, que es arqueólogo y magíster en antropología social, ¿ya? Y él amablemente también ha estado colaborando con estas charlas y talleres que hemos empezado a dictar también en Bochef virtual, a través de esta plataforma. Nada más que decir, y con muchas ganas de escuchar la charla, podemos comenzar, Cristian y Ricardo. Feley. Bueno, Mari Compuche, Incheta Cristian Guaycantupingen, Santiago Guardia Meutugun, Mapuche Tainche, Mule Mun Fauca Feulá, Fachantu Meu. Bueno, mi nombre es Cristian Basáez, soy profesor de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y también de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, hemos estado trabajando junto con mi colega Ricardo en relación a este proyecto y nada, queremos presentarlo, queremos compartirlo para que podamos entablar una conversación y poder de esta manera seguir avanzando en el desarrollo de este buen vivir, que queremos, al menos lo sentimos nosotros, que queremos que esto se vaya creciendo y que seamos más los que queremos innovar hacia un buen vivir. Ya, voy a compartir pantalla entonces. ¿Estamos bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos ok? Sí. Perfecto. Ya. Bueno, la idea del taller sea que dure más o menos una hora y media, y tenemos una charla que va a ser una primera parte que va a ser el buen vivir y decolonialismo, luego el método de innovación del buen vivir, y luego tendremos una conversación para que podamos entablar diálogo y saber sus opiniones, sus sugerencias, comentarios al respecto, y poder así enriquecer esta charla y de esta manera poder seguir avanzando, como les decía, en el desarrollo del proyecto. Bien. Estamos en tiempos que es fundamental hacer cambios, transformaciones, y de muchos lados se dice, ¿cierto? Desde la filosofía, desde las religiones también, sociología, que la palabra crea realidad. Entonces, en estas transformaciones, estos cambios que estamos viviendo, se hace fundamental el querer cambiar, el querer modificar, el querer transformarnos. Y la palabra es clave en estos momentos. Para crear innovación, para crear nuevas cosas, para desestructurarnos de los paradigmas anteriores, trabajar con la palabra va a ser clave, porque de una u otra manera
la palabra nos va creando, ¿cierto? Nos va definiendo qué cosa queremos caracterizar, pero a la vez también va limitando y nos va dejando en esa esfera, en ese límite, en esa forma. Por lo tanto, si queremos proponer cosas nuevas, cosas distintas, va a ser fundamental el crear, el proponer nuevas palabras, nuevos conceptos, nuevas formas de hacer las cosas. El origen o cómo partió todo este proceso fue en relación a comprender que diseño viene de la etimología, una de la etimología o de la forma que se tiene de interpretar la etimología de diseño, que viene de designar, que es dar un signo, ¿ya? Y dar un signo, dar con intención, ¿cierto? Generar con intención un signo, diríamos definirlo como un propósito hecho forma. Entonces, desde mi cuestionamiento partió el concepto de diseño reactivo, que sería un diseño que reacciona ante las demandas del mercado y que básicamente es lo que se enseña en la escuela, en la cual hay una demanda del mercado y al diseñador le enseñan de una u otra manera a cómo poder desarrollar objetos para que la gente siga consumiendo. No, obviamente no toda la escuela y obviamente la generalización no es válida, pero sí ocurre mucho. Y por otro lado, entonces, bajo la lógica de la etimología del propósito hecho forma, tendríamos un diseño propositivo, un diseño que propone novedad al mercado, una cosa distinta, ¿ya? Por otro lado, la innovación, que trasciende la- el diseño, tenemos como su definición acción y efecto de crear algo. Y la innovación, entonces, trabaja mucho con ambos lados del cerebro, o sea, podemos entender que el cerebro tiene dos hemisferios y esos hemisferios tienen distintas cualidades, características que se van trabajando. Por un lado tenemos el hemisferio derecho, que es la parte creativa, que generalmente la tienen más desarrollados los artistas, y por otro, los creativos artistas, y por otro lado tenemos el hemisferio izquierdo, que es más racional, ¿cierto? Y que va más de forma más lineal en el desarrollo del pensamiento. Entonces, cuando nosotros innovamos, debemos, ya sea en un equipo interdisciplinario, ¿cierto?, ir trabajando bajo esas dos lógicas, esos dos hemisferios. Por un lado necesitamos ser creativos y por otro lado también tenemos que tener un método, un lineamiento, ¿cierto?, para poder desarrollar de forma más eficiente los proyectos que queremos trabajar, ¿ya?, que queremos innovar. Por lo tanto, lo que se compone esta charla, a lo que vamos a apuntar, ¿cierto?, sería un diseño, entendiendo diseño como un propósito hecho forma, de innovación que integre, que vayamos integrando ambos hemisferios del cerebro y basado en el buen vivir. Y eso es lo que ahora mi colega Ricardo va a exponer sobre el buen vivir para seguir avanzando y llegar al método de innovación. Ya, Ricardo. Vale. Hola a todos, mi nombre es Ricardo, Ricardo Laura. Estudié arqueología en la Universidad de Chile. Me presento brevemente, ¿no?, porque estoy haciendo esto acá con el Peñi. Estudié arqueología en la Universidad de Chile, y de alguna forma, claro, arqueología, antropología, siempre para mí fue como aquello que me llamó mucho la atención, porque la diferencia cultural, la forma en que se expresan distintas culturas en el mundo, en realidad siempre me ha fascinado, ¿no? Pero la arqueología para mí siempre fue de alguna forma una disciplina que se estaba siempre mirando mucho al pasado, pues, ¿no? Entonces por eso empecé a estudiar después el magíster en antropología con el pueblo mapuche. De alguna forma el pueblo mapuche para mí siempre ha sido un referente cultural, además de los que tenemos más cerca, tanto por motivos como estéticos y culturales me interesó, como también por, digamos, las relaciones políticas y conflictivas que tenemos. En ese sentido creo que ensayar mejores relaciones con el pueblo mapuche no solo va a mejorar las relaciones que tenemos con el pueblo mapuche, sino al final las relaciones que tenemos entre todos nuestros vecinos, ¿no? Y en base a eso empecé a estudiar el pueblo mapuche, pero también siempre con una visión un poco romántica, ¿no?, que en el magíster de alguna forma se me quitó. Yo estudié la bandera mapuche y los objetos mapuche en general, y ahí me di cuenta de que existía esta como violencia que se le impone al pueblo mapuche, de siempre tener que hacer sus diseños mirando exclusivamente hacia el pasado, ¿no? Y esos fueron como uno de los temas por los cuales me contacté con Cristian, hemos estado trabajando, ¿no?,
y es parte de lo que queremos presentar ahora, ¿no? Entonces yo voy a comenzar hablando un poco del buen vivir, del tema del decolonialismo y ejemplificarlo con el pueblo mapuche, ¿no? El buen vivir es un concepto amplio hasta ahora, se ha ocupado mucho y se habla mucho del buen vivir. En principio, hace alusión a la interculturalidad, es decir, a la capacidad de distintos pueblos de convivir, a la autodeterminación, que los pueblos puedan ser dueños de los futuros que quieren proyectar, la plurinacionalidad, es decir, el reconocimiento de estas diferencias a nivel de los estados. La mayoría de los estados en Latinoamérica reconoce otras culturas, Chile aún no, y la defensa por la naturaleza. Sin embargo, estas mezclas de cosas, de términos, de conceptos, que el buen vivir ocupa para plantear un desarrollo en armonía entre uno, con el otro y con la naturaleza, de un tiempo a esta parte se ha desordenado, porque en sí mismo es un proceso en desarrollo, tal como lo que estamos planteando acá, es un desarrollo, no es una verdad. El buen vivir no tiene una definición propia, no tiene una definición acabada, digamos. Ha hecho que, por ejemplo, muchos indígenas en el Ecuador, que es donde surgió esto, cuando les venían a decir, mira, tenemos que hacer proyectos desde el buen vivir, los propios indígenas decían, ¿qué es eso del Sumak Kawsay? Explíquenmelo porque saben que no sé bien qué es, ¿no? Entonces, una genealogía sobre esto. Porque sobre el buen vivir es un antropólogo francés que se llama Philippe Descola. Él estudió a los Achuar, que es un pueblo que está ahí entre Ecuador y Perú, ¿no? Que vio que los Achuar, para él la principal forma de uso de la naturaleza para estas personas no es la acumulación de objetos, sino era la idea de un equilibrio con la naturaleza que ellos definen como un buen vivir. Ellos decían que hay que tener una buena relación con la chacra, el espacio más personal, digamos, donde sacamos los vegetales, la selva, que es donde se saca la carne, y el agua. Esta forma tradicional de vida que ellos tienen, que obedece a un patrón bien disperso de asentamiento, es decir, ellos se consideran como autárquicos, esta forma como de vivir autosustentablemente era lo que ellos decían que era el Shiri Waras, que se traduce como buen vivir, ¿no? Más adelante, en el 79, hay una agrupación de pueblos indígenas de Pastaza, en Ecuador, ¿no? Que se conforma por agrupaciones de estos indígenas Achuar y por agrupaciones de indígenas Sarayacuruna, ¿no? Hay una agrupación de indígenas que se formó para escapar de la fiebre del caucho, que era esta especie como de Far West, ¿no? Hubieron un montón de blancos que llegaron a las tierras de estos indígenas a sacar caucho y lo ocupaban como mano de obra, terrible, ¿no? Esto lo pueden ver en esta película, El abrazo de la serpiente, se muestra ahí un poquito, la recomiendo, es buena, es entretenida. Entonces estas personas, en esta agrupación de indígenas, se juntaron y empezaron a plantear en el 90 que hay que vivir de forma más tradicional, hay que vivir según el buen vivir, ¿no? Y este concepto se escribe, Sumak Kawsay se escribe por primera vez en el 92, y empiezan a surgir un montón de trabajos académicos que hablan del Sumak Kawsay de distintas formas. El 2002, Carlos Viteri, un intelectual ecuatoriano, antropólogo que ha llegado a trabajar en el gobierno de Ecuador, es el primero quien traduce Sumak Kawsay como buen vivir, y lo publica en un artículo de la revista de Ciencias Sociales Polis, que es una revista que se edita acá en Chile. Entonces, la primera mención de Sumak Kawsay acá parte por el plan Amazanga, ¿no? De esta Federación de Indígenas, que dice, este plan en el 92, todos los fenómenos de la vida diaria ocurren con directa relación a los espíritus, y la vida está en todo. La tierra tiene vida, el agua tiene vida, las plantas, los animales tienen vida. Por eso la naturaleza es el espacio vital en el que una comunidad puede vivir con libertad, en esta comunión con el ecosistema. Es decir, el Sumak Kawsay parte por esta comunión con la tierra, ¿no? Esto también cabe destacar que parte como crítica al desarrollo sustentable, porque ellos dicen, mira, son los occidentales los que tienen esta idea de desarrollo lineal, que hay que empezar a acumular cosas para salir del subdesarrollo. Es una crítica al Banco Interamericano de Desarrollo y a todos los gringos que han venido a América
como diciendo, ustedes tienen que cambiar su forma de vida y salir del subdesarrollo, cosa que se ve en esta película de Jorge Sanginés, boliviano, del 69, 50 minutos también, se retratan los estragos que crean los planes de desarrollo en los pueblos de este continente. De Ecuador, el Sumak Kawsay pasó a Bolivia, en donde muchos intelectuales comenzaron a hablar de él, y finalmente con el gobierno de Evo Morales del 2006 se incluye en el plan de desarrollo de este país. Se proponía entonces la concepción del buen vivir como algo propio de las culturas originarias, de las comunidades agrarias, de los indígenas urbanos también, de las tierras altas y bajas, planteando una visión que superase el etnocentrismo. Y finalmente entonces, este concepto del buen vivir, Sumak Kawsay o Sumak Kamaña en Aymara, se puso en las constituciones de estos dos países, es decir, no es un término que se ocupe tan a la ligera, está en las constituciones de ciertos países, ¿no? Ahora bien, esto surge en los 90, ¿y por qué es importante remarcar esto? Porque en los 90 es una época de bastantes distinciones con respecto a los pueblos indígenas. Se cae el muro de Berlín y se ha planteado que en ese momento comienzan a proliferar, a multiplicarse las identidades nacionales, o sea, las identidades no nacionales subyacentes en los estados. En ese momento los estados ya no logran contener un montón de identidades que hay, y entonces aparecen, por ejemplo, los mapuches diciendo, nosotros, ¿sabes qué? No somos chilenos, somos distintos. Y eso pasa en toda Latinoamérica. ¿Qué es importante en esto, no? En los 90 estaba, para ejemplificar, el Consejo de Todas las Tierras en Chile, que era una agrupación mapuche que sacó este diario, era el diario de ellos, y el Consejo de Todas las Tierras siempre fue muy claro en que no solamente había que descolonizarse materialmente, sino también ideológicamente. Ellos decían que ahora es necesario considerar que la opresión no es solo física, sino que también está en el plano ideológico. Y eso, decían ellos, es lo más peligroso que le puede pasar a los pueblos. Entonces, ¿qué significa esto de la del decolonialismo, ¿no? Viene de la condición colonial. Y sobre esto, un par de comentarios, ¿no? ¿Qué es esto de la condición colonial? Surge, uno podría creer, cuando estos dos personajes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se casan, ella con 18, él con 17, y fundan el primer reino unificado en Europa, porque antes habían pequeños reinos, principados, que eran mucho más móviles que ahora. Hacían alianzas, peleaban, se separaban, se volvían a juntar, ¿no? Y siempre estaban como evaluando cuán distintos o cuán cercanos era este principado del principado de al lado, y a veces que nos podíamos juntar y ser lo mismo, ¿no? No eran fronteras tan estipuladas. Sin embargo, cuando estas personas se casan, ocurre otro evento, que es la reconquista, como lo llaman ellos, de la España que estaba en manos de los árabes, que es eso que ven ustedes abajo en rojo, ¿no? Al-Ándalus. ¿Y por qué es importante esto? Esto lo dice este pensador centroamericano, lo pueden buscar, hay unos videos en YouTube buenos de él. Dice que la reconquista es importante porque la conquista de estos lugares se va a justificar diciendo estos árabes son distintos a nosotros en esencia. Es decir, hay una apropiación en este momento de la espiritualidad cristiana para empezar a demarcar fronteras y para empezar a justificar las guerras. Entonces, ¿por qué es importante la reconquista? No es una conquista, es una reconquista, en tanto ellos van a decir, estos territorios son nuestros por derecho divino. Y eso empieza a marcar una nueva distinción entre yo y el otro, y esa distinción es clave en la condición colonial. Por otro lado, esa distinción también se va a aplicar para la conquista de América, en justo el mismo año en que se reconquista el Andaluz, y que va a ser una época de expansión general. Entonces, ¿qué pasa acá? Antes de esta modernidad colonial, ¿qué pasaba? Dos grupos se encontraban, evaluaban qué tan distintos eran, evaluaban la situación, si las cosas salían mal, se enfrentaban, y una vez que se estaban enfrentando, se declaraban como distintos. Sin embargo, ahora se va a tomar como preconcepción
que nosotros vamos a partir definiendo que nosotros somos distintos, por naturaleza somos distintos, y esa diferencia va a ser el motivo por el cual nos estamos enfrentando. Esto lo plantea Michel Foucault también, otro autor que también pueden buscar en entrevistas en YouTube, ahí, ¿no? Entonces esa es una diferencia radical. Antes nos enfrentábamos y luego éramos diferentes, pero ahora somos diferentes y por eso nos enfrentamos. Ahora, en esta diferencia, Europa se creía la más distinta de todas, pues, ¿no? Y la mejor. Eso se llama el eurocentrismo, que es básicamente no pensar que el mundo gira en torno a la forma de vida que yo creo que es la correcta, ¿no? De esto yo no sé mucho, pero creo que hay incluso algunos mapas en donde se ve que el Vaticano, por ejemplo, es el centro de la Tierra, ¿no? Como el Vaticano al medio, y la Tierra al centro del universo, ¿no? Y esta idea también va a ser universalizante, es decir, se va a empezar a expandir por todo el globo, fundando esta idea de yo y el resto, ¿no? Entonces, antes, la forma de evaluar la diferencia era mucho más cercana. La condición colonial nos impone una diferencia en donde yo sé que yo soy yo y ustedes son distintos a mí. ¿Qué pasa también? Algo hay que reconocerle al desarrollo europeo, que es que empezaron a evaluar nuevos caminos de ciencia y técnica. Yo pongo a ciencia y técnica como en 1687 porque es el momento en que Newton plantea sus leyes, ¿no? Que son las leyes que permiten definir los movimientos de los planetas, como también grandes aproximaciones de la balística. Quizás algunos de los ingenieros presentes me puedan decir que hay otro evento más particular en el desarrollo de la ciencia y la técnica, ¿no? Pero Europa comenzó a desarrollar esta ciencia y técnica y que crea nuevas máquinas de guerra. Entonces es un círculo, ¿no? La ciencia y la técnica sirve para fomentar la guerra sirve para fomentar la diferencia, y en esto los europeos comenzaron a exportar ese modelo. Y estamos hasta el día de hoy, bueno, con los problemas que tenemos, ¿no? Otro tema con el colonialismo también que fue apoyado fue por, aquí el mea culpa, ¿no? Las ciencias sociales, que de alguna forma empezaron a justificar y a estudiar precisamente la diferencia entre las comunidades. Las ciencias sociales comienzan en gran medida como a finales del 1800, ¿no? La psicología, la antropología, y acá me voy a referir al evolucionismo, ¿no? Que este paradigma que publica Morgan en esa fecha, Morgan, arqueólogo, antropólogo, y que es tomado, Morgan fue el que dijo que las personas, los pueblos se separaban en salvajes, bárbaros y civilizados, ¿no? Y ese paradigma fue el que agarró el general Pitt Rivers para fundar el Museo de Oxford. Y con esa idea se fundaron todos los museos modernos. ¿Qué pasa acá, no? ¿Cómo funciona esto? Van los europeos haciendo sus guerras por todo el mundo, o extrayendo recursos naturales, y a medida que hacen eso, van, bueno, saqueando, y van trayendo a sus ciudades un montón de objetos de otras culturas, que empiezan a clasificar. De alguna forma, la antropología evolucionista lo que quería hacer era relacionar estas series de artefactos con estas etapas de desarrollo, de más desarrollado a menos desarrollado, de menos desarrollado a más desarrollado, y a estudiarla en el museo. Entonces, ¿en qué consiste el evolucionismo? En tres cosas principalmente, ¿no? Una colección material, por ejemplo, los arpones de los yaganes son de tal forma, y los arpones de los Sami del norte de Europa son mejores. Entonces, por ejemplo, entonces los yaganes van a estar acá y estos otros van a estar acá porque uno y otro tienen mejores arpones para ballenas. Un lugar geográfico, los yaganes están muy alejados, están al sur del mundo, ¿no? Viven muy lejos de Europa, por cierto, y una vez que se puede contar con poblaciones vivas, también se van a determinar distintos rasgos faciales. En ese sentido, lo que fundamenta esto es decir que hay ciertas características que hacen a los grupos, y que esas características no se mezclan, ¿no? Entonces, habrían grupos que son distintos de otros por una colección material, un lugar geográfico, y porque son más feos o más lindos según el canon de belleza europeo. Todo esto se ocupa, claro, para marcar esta diferencia entre yo y el resto, ¿no? Entre Occidente y Oriente.
y para clasificar a las sociedades en salvajismo, barbarie y civilización. Entonces, la condición colonial es eurocéntrica, es decir, creerse bacán, y esto lo planteo porque también hay que hacerse el cuestionamiento uno mismo, ¿no? ¿Qué tan colonizado estoy, ¿no? Quiero creerme yo que soy el centro del mundo, quiero ser más bacán, quiero creerme bacán. Expansionista, querer más, desarrollar mis habilidades económicas, como el tema del desarrollo a veces está muy adentro nuestro, ¿no? El colonialismo es enriquecerme explotando al otro, otra de las condiciones coloniales, y la idea de que los grupos se diferencian por estos tres elementos, ¿no? Entonces aquí uno se podría preguntar, y a forma de ejemplificar y para empezar a entrar en la recta final de esto, los mapuches, por ejemplo, ¿qué tan coloniales son o los mapuches antes de la ocupación por parte del Estado chileno? ¿Eran coloniales? ¿Eran eurocéntricos los mapuches? Yo creo que no, porque antes estamos hablando. Al menos en mi escuela en antropología en la Chile se decía, mis profesores que me enseñaban mapuche, decían que los mapuches dicen que hay mapuches en todas partes del mundo. Es decir, que en Rusia hay mapuches, que en Finlandia hay mapuches, que igual tiene sentido, porque hay gente de la tierra, no hay gente de la tierra ahí como en todas partes. En ese sentido, los mapuches no serían o no se considerarían únicos en el mundo, ni muy especiales. Por otro lado, el eurocentrismo también es un asunto como geográfico. ¿Dónde está el centro del mundo? Y acá yo pienso que el Cultrún nos puede servir de ayuda, porque el Cultrún es una representación del universo, ¿no? Y el tema es que el centro del Cultrún, que sería el centro del universo, el Anén Mapu, María Esther Gray, antropóloga, dice que significa el centro del Cultrún, el lugar donde estamos sentados. Ese sería el centro del universo. El tema es que sería un centro móvil, ¿no? El Cultrún, cuando se activa, representa el universo, y el centro del Cultrún estaría en ese momento y en ese lugar. Pero luego el Cultrún se mueve y el centro del universo estaría en otro lugar. Es decir, los mapuches al parecer no se creen el centro de nada. Sobre el expansionismo, y esto puede ser un poquito más largo, no sé cómo voy de tiempo, se expandieron los mapuches, querían expandirse, y ¿por qué? Porque está este mito de que los mapuches antes estaban conformes viviendo solitos en su lugar, como los achuar que vimos antes. Y eso no es tan cierto, ¿no? Porque los mapuches en su momento de mayor gloria de su sistema socioeconómico, un sistema socioeconómico muy exitoso, llegaron casi hasta Buenos Aires, ¿no? Entonces, muy amplio. El tema, y acá vamos a un poco de historia sobre el expansionismo mapuche, ¿no? Sabemos que Colón llega en 1492, ¿no? Y aproximadamente 50 años después, en 1546, se produce el contacto entre españoles y mapuche. Años después, como 6 años después, Valdivia, y ahí comienza la guerra que se va a extender hasta esto que es conocido como el desastre de Curalaba. Pelantaro, Toqui Mapuche, agarrando las armas de los españoles, agarrando el caballo, lidera un levantamiento general y arrasan con todos los poblados y fuertes del Biobío al sur. De ahí para adelante, sigue la guerra hasta las paces de Quilín, que es un momento, se juntaron 1500 loncos a pactar la paz y se establece ahí la frontera, ¿no? Entonces tenemos 1500 loncos grandes. No todos estos 1500 loncos estaban en buenos términos entre ellos. Eran parcialidades que mantenían relaciones de cooperación y conflicto. Y era importante que mantuviesen estas relaciones porque una vez que agarran el caballo, los mapuches cambian de su sistema de recolección y caza y se vuelcan hacia la producción de riqueza del mercado. ¿Y de qué mercado? Del mercado ganadero. Los mapuches tenían muchas cabezas de ganado, mandaban carne a todo el reino de Chile, digamos, y más al norte, y también confeccionaban muchos ponchos y mandaban mucha lana, ¿no? Entonces, tenemos aquí un sistema socioeconómico que se expandió y que promovió la riqueza, y hasta el Parlamento de Negrete, ¿no? Que se establecen las bases de la comercialización. Entonces,
esto que vemos acá, la expansión mapuche, en realidad no es una expansión como de un rey mapuche o que ellos quisieran decir, ya, nosotros como mapuche nos vamos a expandir hasta donde podamos, ¿no? De hecho, para ejemplificar, en el caso de Chile, acá vemos que entre 1790 y 1883, que es el momento en que los mapuches pierden definitivamente su soberanía, habían distintas parcialidades, ¿no? Los abajinos, los pehuenches, los arribanos, y ellos mantenían, digamos, se expandían y se contraían según las políticas internas. Lo otro que uno se podría preguntar, el colonialismo. ¿Querían los mapuches enriquecerse a costa del otro? Ya les dije que había un mercado que promovía la riqueza, ¿no? Había mucho, los loncos llegaron a tener mucha plata, ¿no? De hecho, en este libro que se editó hace poco, el 2018 creo, de Claudio Gay, se habla, ¿no? de los loncos, por ejemplo, que se dice que los loncos muchas veces son hereditarios, otras veces son escogidos, pero lo que importa es que son individuos que tienen cierto prestigio guerrero, pero que su actividad es limitada y no tienen como ningún privilegio sobre los demás. Es decir, el lonco no anda mandando a los demás diciéndole, oye, tú anda a traerme a estos ganados, porque luego estos ganados los vamos a vender y yo voy a enriquecerme con eso y te voy a pagar a ti un poco, ¿no? El lonco dirige y el lonco es reconocido por su carisma y por su liderazgo, pero no anda mandando a la gente, ¿no? Y con respecto al mercado y a la riqueza, también está esta figura del ulmen, que era una autoridad en la organización mapuche, que es la persona que tiene mucho más dinero y que puede redistribuir el dinero. Sin embargo, para cuando Claudio Gay estuvo en la zona, 1860 aproximadamente, dice que hoy el lujo es tan generalizado que ya no es fácil diferenciar a un ulmen, está mal escrito ahí, perdón, de una persona cualquiera, ¿no? Entonces, la riqueza mapuche, había riqueza, y ellos promovían la generación de riqueza. Esto también lo ve Sergio Cañuqueo, un historiador mapuche, que en este libro Escucha Huinca Fundamental del 2006, él dice, él está hablando acá de la Corporación Araucana, creo, que son unos grupos de mapuches de 1930, pero el ejemplo aplica igual, ¿no? Él dice que existe una visión desarrollista poco comprendida, que él traduce como Kumefelen, vivir bien, y él plantea que habría una visión de desarrollo material, que sería parte del ser mapuche, ¿no? Entonces, eso lo planteo porque no son eurocéntricos, son un poco, o eran un poco expansionistas, pero de una forma distinta, y tenían economía con mercado, se enriquecían, pero no tenían una economía de mercado, que es una de las grandes diferencias que plantea el buen vivir. Es decir, todos necesitamos una economía, pero es distinto el acento que vamos a poner y si vamos a privilegiar la producción de riqueza y la explotación o las relaciones sociales. Los mapuches en este caso privilegiaban las relaciones sociales a pesar de tener mucha riqueza. Y con respecto a estos otros elementos, ¿no? Los elementos de los objetos, el lugar geográfico y los raciales, antes de la conquista de Wallmapu, cuando los mapuches eran soberanos, no tenían ningún tipo de complejo de pureza étnica. Entonces agarraban objetos de los españoles o de quien fuera y los incluían a su propia forma de vida. Es decir, no tenían un set acotado de objetos. Nunca iban a decir, mira, esto no es mapuche, y como no es mapuche, yo no lo voy a usar, ¿no? Siempre estaban evaluando si es que les convenía o no les convenía acercar una tecnología a su forma de vida. Aceptan el caballo, no aceptan las armas de fuego, por ejemplo. Un lugar geográfico, bueno, ya vimos que los mapuches no tenían tampoco un lugar geográfico así fijo, ¿no? Siempre se iban moviendo, siempre iban expandiendo su lugar o contrayendo su lugar. Jamás ellos, creo, acá pueden haber otros expertos, yo no sé tanto, mira, esto es Wallmapu, hasta acá llega Wallmapu y esta es nuestra zona. Y rasgos faciales, así como esta persona parece mapuche o no parece mapuche. Antes, cuando los mapuches eran libres y soberanos, tenían mucho contacto con los españoles,
y habían un montón de mercaderes que llegaban a vivir ahí, y había mucha mezcla. Eso se conoce como el champurrismo, estar champurreado, ¿no? Que es como ser mestizo. Entonces, la evaluación de los rasgos puede ser que en ese tiempo un mapuche hubiese visto un rubio y hubiese dicho, mira, él es rubio, pero nunca hubiese dicho, él no es mapuche porque es rubio, creo yo. Pero llega el Estado Nacional, ¿no? Chile manda un ejército de ocupación moderna con sus fusiles y todo, y estas cosas empiezan a cambiar, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que Chile se ocupa el Gualmapu, Chile se va a preguntar, bueno, ¿cuál es el lugar de los mapuches ahora? Y esto va a ser respondido de la siguiente forma. Los libertadores de Chile, Carrera, O'Higgins, siempre vieron a los mapuches como, como lo contrario a lo español. Entonces siempre de alguna forma quisieron exaltarlo como índice de localidad y de algo que no era español, ¿no? Entonces van a decir que los mapuches son la raíz de Chile, ¿no? Sin embargo, son unos mapuches bien particulares, aquellos que van a corresponderse a esta raíz chilena. Ahí en la esquina estamos viendo el primer escudo de Chile, que fue hecho por José Miguel Carrera, y se ven estos como araucanos genéricos, como en una cierta desnudez, pues, ¿no? Como casi como pobres. Es posible que José Miguel Carrera se haya encontrado con grandes loncos ataviados con grandes riquezas, ¿no? Sin embargo, él decide decir, mira, este tipo de araucano es el araucano real y este es el araucano que es la raíz de Chile, ¿no? Este araucano se condice con la visión que planteó Alonso de Ercilla en el poema épico La Araucana, que él escribe sobre las guerras de Chile con los araucanos. Ahora, este es un poema épico, y la épica tiene como característica el decir que tu enemigo es alguien grande y es alguien poderoso, ¿no? Entonces se va a fundar esta idea del mapuche como raíz de Chile, pero un tipo de mapuche, un mapuche natural, un mapuche muy antiguo, como los primeros mapuches. Y esa va a ser de alguna forma la idea que va a tener Chile, muchos chilenos, incluso muchos mapuches, ¿no? Porque cuando se piensa, por ejemplo, en los héroes mapuches, no se piensa en los héroes de 1880, de 1850 o de 1930, se piensa en este tipo de héroes, ¿no? En los héroes de la Araucana. Entonces, una vez que Chile se apropia de los mapuches, va a decir, tu lugar es ser la raíz ancestral y de ahí nunca tienes que modificarte. No puedes innovar, digamos, ¿no? Entonces se van a empezar a privilegiar ciertos rasgos y de alguna forma se va a poder empezar a considerar que existen mapuches, que son más mapuches que otros mapuches, si es que están en mayor coherencia con esta imagen del mapuche ancestral, ¿no? Y eso lo vemos en los museos, que agarran, por ejemplo, la vestimenta mapuche y dicen, la ponen en una vitrina y dicen vestimenta mapuche, ¿no? Entonces, si usted quiere ser mapuche, tiene que vestirse de esta forma. Hay una forma tradicional de ser mapuche, y esa forma es como la más aceptada, es la más aceptada por CONADI, es la más aceptada por los libros, etcétera, ¿no? Un lugar geográfico, ese es el mapa de las reducciones, de las tierras que le dieron a los mapuches luego de la ocupación, ¿no? Este mapa se lo robé en una presentación que hizo José Ancán, un buen intelectual, digamos. Tiene este documental que dura como 20 minutos, está en internet, Regreso a la Tierra, que se pone en el 93, 94, que lo recomiendo harto. A ese tiempo es re bueno. Con el tiempo. Vale, estoy a punto de terminar, ¿no? Entonces se dice que si es que yo tengo tierra como mapuche en las tierras ancestrales, soy más mapuche, ¿no? O sea, es distinto tener tierras en el Limarí a tener tierras en Cautín, por ejemplo. Y está el tema de los rasgos faciales también, ¿no? Que habían como algunos, como usted es rubio, pero es mapuche, pero ¿cómo es mapuche si es rubio, no? Eso todavía está como bien inserto hasta el día de hoy. Entonces, de alguna forma el colonialismo introduce la idea de que hay ciertos rasgos, que son estos rasgos exóticos y naturales, que van a funcionar como un capital acumulable. Es decir, yo voy a poder juntar más de ellos y ser más mapuche.
y esto se ilustra con esta caricatura, ¿no? Que es una caricatura que salió en el periódico Asquintúe, que dice, oye, Peñi, ¿sabes que me están diciendo que soy poco mapuche? Y le dice, oye, mira, ponte este poncho, y siempre habla en mapungún, y vaya a ser cada vez más mapuche, ¿no? Entonces, como reflexión final, para cerrar, para el buen vivir es necesario considerar el tiempo contemporáneo, ¿no? No despreciar las tradiciones, no despreciar la historia, no despreciar la pregunta por qué nos hace a nosotros ser chilenos, qué nos hace a nosotros ser indígenas, qué nos hace ser a nosotros personas de esta tierra, pero también, si es que yo tengo un problema, no hay que partir diciendo, mira, este problema vamos a solucionarlo con, no podemos usar plástico porque el plástico no es mapuche, ¿no? Si es que los mapuches hubiesen estado libres, creo yo, y se hubiesen desarrollado libre y soberanamente, es posible que hubiesen incluido plástico y celulares y un montón de cosas. Y hasta el día de hoy, cuando se plantea diseño, innovación mapuche, siempre se está mirando necesariamente como fundamento a lo que está atrás, y no al la Nen Mapu, no a la tierra donde estamos aquí y ahora. Bueno, eso quería compartir, creo que me pasé harto con el tiempo, pero No, bueno, buenísimo, buenísimo. eso. Voy a dejar de compartir pantalla para darte la palabra, Peñi. Así que juegue. De nada, ahí conversamos. Hay harta gente ahí, las preguntas al final, y también en Facebook ahí vamos a tratar de juntarlas también. Sí, como decíamos, al final vamos a hacer un Nutram para que podamos compartir y conversar y entablar todas las preguntas que se le puedan ocurrir. Bien, entonces, volviendo a este presente, después de toda la síntesis histórica que nos hizo Ricardo, volvemos entonces a la innovación y volvemos al presente. ¿Qué está ocurriendo con el presente? Nuestro modelo económico social imperante, ¿cierto? Se han hecho bastantes avances, se han establecido desde el diseño sustentable, desde la sustentabilidad, ¿cierto? Lo económico, lo ambiental, lo social, y se han hecho distintos esfuerzos para poder avanzar y mejorar en el tema medioambiental principalmente. Para eso se ha hecho, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron desarrollados por la ONU en el 2015, y con un programa hacia el 2030, ¿ya? El problema de este modelo y de todo lo que se ha desarrollado, si bien han sido grandes aportes que se han ido avanzando en la mejora de distintas políticas, pero sigue habiendo capitalismo, sigue habiendo desigualdad social y sigue habiendo extractivismo ambiental. El 2009 Tortosa propone que en un libro, ¿cierto?, que se ha producido en todo el mundo un mal desarrollo insostenible, y porque el modelo sigue manteniéndose bajo la heteronormalidad, la patriarcalidad, la colonialidad del ser, del saber y del ser. Por lo tanto, hay algo en la base, en la esencia, que nos complica, o sea, o que nos mantiene trancados para poder desarrollar nuevas cosas y poder avanzar hacia una nueva propuesta de hacer la realidad de la vida. Es por esto que en el 2016 se desarrollaron los Objetivos del Buen Vivir, ¿ya? Como alternativa al desarrollo. El Buen Vivir propone políticas públicas, y que en este caso, a partir del Sumas Causal, de lo que hablaba Ricardo en relación a Ecuador, se desarrollaron 21 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual, como mencionamos, hay tres columnas principales, que son la satisfacción con uno mismo, la armonía con uno mismo, la armonía con el otro y la armonía con la naturaleza, con el todo. Y de eso se han ido ejemplificando, especificando, ¿cierto? Y en total tenemos 21 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible vienen, como mencionábamos, desde las culturas ancestrales latinoamericanas, en el cual podemos mencionar Sumas Camaña desde los Aymaras, ¿cierto? Sumas Causairi del Quechua y el Quimemungén desde el Mapudungún, ¿ya? Y cada uno, si bien se basan en estas tres columnas, pero cada cultura, de acuerdo a su contexto geográfico, social, cultural,
ha ido desarrollando distintas características de cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del Cumbia Monguén tenemos se menciona bastante los 5 o 4 aspectos que ser quimche, ser persona sabia, ser norche, ser persona recta, ser cumeche, ser persona bondadosa, ser nehuenche, que es ser persona con fuerza espiritual, física, mental. Y cumelonco, que ahí aparece pensamientos nobles. Y así se van variando, van diferenciándose y se van caracterizando, pero siempre se mantienen bajo esta lógica de estas 3 columnas, que es esta armonía con el uno, armonía con el otro y armonía con la naturaleza. En relación a los desarrollos de innovación que se han desarrollado hoy en día en diseño, principalmente se ha ocupado mucho el método de innovación centrado en el usuario, ¿ya? En el cual se ha pensado a partir del design thinking, que es el pensamiento de diseño, se ha sistematizado el pensamiento del desarrollo de productos, de objetos, entendiendo diseño como una disciplina que ha establecido ciertos criterios, ¿cierto?, para el desarrollo de productos y servicios. Y lo principal que se ha caracterizado, ¿cierto?, en este caso, que desarrollado por la Universidad de Stanford, que es el empatizar con el usuario, empezar a entender al usuario que hay un otro, ¿cierto?, y que ese hay que comprenderlo, hay que entenderlo, hay que observarlo, para empezar a empatizar con él y definir un problema y dar una solución, prototipar las propuestas, las soluciones, y luego llegar y testear al mercado. Otro ejemplo también de diseño, o sea, de modelos de innovación, es el del Design Council, el doble diamante, ya que se caracteriza por ser un proceso convergente y divergente, en el cual, ¿cierto?, en una primera etapa tenemos que diverger nuestra búsqueda para comprender la situación, luego converger para establecer definir problemas, nuevamente abrirse a una lluvia de ideas, de soluciones, para luego converger, ¿cierto?, ante la solución y poder establecerla en el mercado o donde se quiera implementar. Entonces, ahí también aparece el concepto de los doble hemisferios que hay que ir utilizando. Pero el problema que ocurre con los modelos de innovación y que están basados también en el objetivo de desarrollo sostenible y en el sistema en el cual estamos involucrados dominante, es que está la separación del innovador y la innovación. Por un lado tenemos el método de innovación, ¿cierto?, que se preocupa de los proyectos, de cómo desarrollarlo de la mejor manera. Hay millones de herramientas, charlas e instrumentos para desarrollo de innovación en distintos ámbitos, pero nunca se ha establecido o se ha pensado bien qué sucede con el innovador, que tiene que cubrir esa etapa. Entonces, bajo el pensamiento, ¿cierto?, bueno, de la propuesta, de proponer algo, bueno, ¿qué queremos innovar? Pues entonces, antes de empezar a empatizar o empezar cualquier proceso de diseño, de innovación, debiésemos preguntarnos, bueno, ¿qué queremos innovar? ¿Hacia dónde queremos ir? Y tener conciencia entonces de los procesos de innovación. Y ahí es donde viene el cuestionamiento, ¿cierto?, de los modelos que ya existen y cómo podríamos modificarlos para llegar a algo distinto, para proponer una forma distinta de hacer las cosas. De las culturas, tanto orientales como indígenas, de Latinoamérica y bueno, a todo el mundo, se basa en que hay una unidad, una totalidad, y esa totalidad tiene una dualidad. A diferencia del sistema occidental, que se ve una dualidad separatista, ¿cierto?, en el cual, no sé, tenemos lo bueno, lo malo, el espíritu y la materia por separado, Dios y el humano por separado. En cambio, las culturas orientales e indígenas basan esta dualidad complementaria en que está todo en uno, son complementarios y no separatistas. Bajo esa lógica también se van desarrollando distintas filosofías, distintas observaciones. Está la geometría sagrada o geometría natural, ¿cierto?, que va observando la creación de la naturaleza y va comprendiendo, va entendiendo que al final todos somos uno. Todo está relacionado y todo está en uno. Y así podemos encontrar distintas simbologías, símbolos, en el cual vamos entendiendo, vamos comprendiendo esta dualidad, y que esta dualidad, la creatividad, la creación, ¿cierto?, se va visualizando de distintas maneras.
Por un lado tenemos la materia y el espíritu, ¿cierto? La dualidad, o masculino-femenino, o receptivo-proyectivo, en el cual entendemos que la materia se trabaja en una dualidad masculino-femenino, y está también la separación, la diafragmación de la luz, ¿cierto? En siete colores, en 7 frecuencias. Y eso también se ha visto, se ha modificado, se ha ido creando, ampliando. Ahí se ha también llegado al concepto de la cruz andina, chacana o mumin, que sería en mapudungún, que van calzando de una u otra manera en las mismas culturas y en distintas partes del mundo también. Entonces hay una relación en que lo espiritual, la creación, está en el número 3, en el cual está madre, padre, y el tercero sería el hijo. También lo podemos ver desde la tesis, antítesis y síntesis, ¿ya? Entonces la creación se basa en una triada, mientras que la materia se va relacionando con el número 4, en 4 aspectos, ya sea con los 4 elementales, que sería fuego, agua, aire, tierra, y también en relación a las direcciones, que sería el Puelmapu, que sería el este, Picunmapu el norte, Lafkenmapu en el caso del Mapuche, ¿cierto?, que sería la parte del mar del oeste, y Huillimapu, que sería en relación al sur, a la tierra sur. Y así también podemos mencionar las 4 etapas de la luna, las 4 estaciones del temporada del año, y así hay un montón de conceptos que se basan en el 4 en relación a la materia, y el 3, como les mencionaba, en relación a la creación. Y aquí podemos ver también cómo se van mezclando los conceptos en relación al Atmunguén, a la sabiduría mapuche, en el cual tenemos el Melihuitran Mapu, que serían las 4 direcciones, los 4 tirantes, ¿cierto? Que como ya lo mencioné, las Puelmapu, Picunmapu, Culumapu y Huillimapu. Y por otro lado también tenemos 3 dimensiones, que sería el Michemapu, que sería la tierra de abajo, el Nacmapu, que sería la tierra del centro, el suelo, y el Wenumapu, que sería el territorio del cielo. Entonces también ahí tenemos la dualidad del Michemapu, que sería lo terrenal, y el Wenumapu, que sería la parte espiritual o del cielo, y que la parte al medio, ¿cierto?, que es la representación del cultún, como lo mencionaba Ricardo también, es la parte del centro, el corazón, lo que está latiendo. Bajo esa base de entender el 4 y el 3, también aparece el número 7. Y ahí, entendiéndolo ya, yéndolo un poco más lejos hacia la cultura oriental hinduista, encontramos el concepto de los chakras, que son ciclos, centros, ruedas, centros energéticos o estados de conciencia, ¿ya?, en que también empiezan a relacionarse o a tener coherencia con la cultura indígena, en la cual podemos identificar que los 4 inferiores, los 4 chakras inferiores, ¿cierto?, representan la parte de la tierra, que serían los 4 elementos, y los 3 superiores vendrían a ser la parte espiritual de creatividad. También podemos mencionarlo como los 3 superiores, los 3 inferiores, y el del centro, que sería el chakra del corazón. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, estos centros energéticos, estados de conciencia, se van relacionando, se van caracterizando también en relación a la frecuencia de la energética de los colores, y también que va en relación a las 7 notas musicales que se han ido ahí trabajando, y se han ido un montón de libros y explicaciones al respecto. Entonces, estos 7 chakras, podemos hablar que el chakra inferior, ¿cierto?, va en relación a lo instinto, la tierra, el enraizarse, el tener también la memoria de tu círculo cercano, de tu familia, de tu linaje. Pero el segundo chakra, chakra sacro se llama, va en relación a las relaciones y el agua y la fluidez, la sexualidad también, la conexión con el otro. El chakra 3 se habla en relación al plexo solar, el poder, el fuego, ¿ya?, la fortaleza. El chakra 4, como les mencionaba, el chakra del corazón, que sería el del centro. Luego, los chakras superiores, que ya son más sutiles, sería el chakra garganta, la comunicación, ¿cierto?, del habla, el poder del hablar. El chakra 6, que sería el del tercer ojo, la visualización, la visión, el ver de otra manera. Y el chakra 7 sería la conexión y trascendencia más allá de la materia, de lo visible, de lo perceptible. Entonces,
tomando, entendiendo las distintas culturas, los distintos conceptos, se ha ido entonces armando y se ha ido cuajando distintos conceptos y también en relación al buen vivir. Acá integrando distintas culturas, distintas sabidurías, ¿cierto? Empiezan a calzar, empiezan a entenderse también distintos conceptos. A partir de los mismos 7 chakras, de los mismos conceptos, podemos hacer, de acuerdo a distintos conceptos e ideas, dimensiones, aspectos que se pueden ir relacionando a los chakras. Por ejemplo, el chakra 1, que sería el inferior, podemos relacionarlo a temas de territorio, el cuerpo, la salud, la alimentación, la agricultura. El chakra 2, que sería el chakra del agua, de las relaciones, la comunidad, los roles, interculturalidad. El chakra 3, que sería el chakra de la fuerza, podríamos relacionarlo a la energía, al arte, el juego, la tecnología. El chakra 7, que sería el superior, el más arriba, hablaríamos entonces de lo espiritual, el autoconocimiento, la religión, ritos, ceremonias, distintos aspectos y temas. El chakra 6, que sería el del pensamiento, el del tercer ojo, la visión, la educación, la sabiduría. El chakra 5 de la comunicación, lo político, la palabra, el lenguaje. Y así, estos son algunas referencias, pero se podrían ir agregando más, y lo interesante es que a medida que uno va introduciendo, profundizándose en estos temas, en la cultura, la sabiduría de las distintas culturas ancestrales, nos vamos dando cuenta que, claro, empiezan a entenderse, en definitiva, estos siete estados de conciencia para entender hacia dónde queremos apuntar. Y después de un análisis, ¿cierto?, y de entendimiento, se llegó a este esquema, que este sería el método de innovación integral del buen vivir, en el cual tenemos al lado izquierdo, ¿cierto?, los 7 chakras, ¿ya? Y que bajo ciertas lecturas también se relaciona el chakra 1 con el chakra 7, entendiendo que vamos ascendiendo. O sea, los chakras inferiores van subiendo y los chakras superiores van descendiendo hasta llegar al corazón, que sería el Anun Mapu, el Nak Mapu, que sería el centro del corazón, ¿cierto? El Pyuke. Y para el desarrollo. Entonces, cuando nosotros conectamos el chakra 1 con el chakra 7, ¿ya?, que sería la tierra, la comunidad, lo tribal, con el entendimiento del chakra 7, que sería la conexión con el todo, tu individualidad, entendiéndola como un todo, aparece entonces, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi cuestionamiento? Entonces aparece el inche, el yo, el cuestionarme, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Si se fijan en la parte central aparecen unos hexágonos, y que esos hexágonos responden al design thinking, que es el pensamiento y diseño, que es lo que mostré anteriormente, que se basa en 5 pasos. Entonces este modelo de integración lo que hace es justamente integrar la sabiduría o el conocimiento que ya se ha desarrollado de la parte occidental, ¿cierto?, para el desarrollo de un proyecto, pero este modelo agrega entonces y se preocupa del innovador, en el cual lo hace primero reflexionar de qué es lo que quiero hacer, en la armonía con uno mismo. Ahí entraría en la primera columna, ¿cierto?, la armonía con uno mismo, la segunda columna la armonía con el otro, con el todo, perdón, la armonía con el otro o en nosotros, y en la tercera columna sería la armonía con el todo. Entonces, al mezclar el chakra 1 con el chakra 7, nos define, ¿cierto?, cuál sería mi propósito, qué es para mí el buen vivir, porque claro, hemos visto, tanto en la charla de Ricardo, ¿cierto?, que el buen vivir es algo muy difícil de definir, algo que ha existido por mucho tiempo, pero que va en constante movimiento y transformación. Por lo tanto, para poder innovar, para poder proponer cosas distintas, para proponer desde el buen vivir, es primero proponer desde mí, desde saber qué soy yo, qué es lo que quiero, y qué sería para mí el buen vivir, y qué es lo que me gustaría proponer a los demás. Entonces, claro, desde el Tao Te Ching se habla de que para armar el mundo, primero hay que armar al individuo. Entonces, en vez de tratar de solucionar los problemas a los demás, primero me soluciono los problemas a mí, y al solucionarme a mí los problemas que entro en conciencia y me doy cuenta, esos mismos problemas me puedo identificar con el otro. Y entonces ahí aparece ya la segunda etapa, y ahí aparece también el design thinking, que es el empatizar. Entonces cuando yo primero defino mi buen vivir, avanzo y me acerco al otro
y empiezo a reconocerlo ya como, no como un otro, sino como un nosotros, porque somos parte de la misma comunidad, de la misma situación, de la misma existencia. Por lo tanto, cambia el paradigma, cambia la forma de pensar, y ya no estoy pensando en que tengo que solucionar el problema al otro, porque es típico que pasa que llega el profesional ante una comunidad, ante una situación, y llega con la actitud de, bueno, yo vengo a solucionarle los problemas. Y entonces empieza a ver, sacar fotos, y entonces identifica el problema. Pero no sin involucrarse, y claro, bueno, ahí está el concepto del empatizar, que está el empatizar, pero esto va más allá, porque uno parte de uno, desde qué es lo que realmente quiero desarrollar desde mí hacia el otro. Avanzando en la segunda columna, entonces está el chakra 2, que sería el chakra del agua, de la relación, entonces entender al otro, quién es el otro, y el otro sería el nosotros, y el chakra 6, que se va conectando, sería la observación, pues, no observar, pero no desde un prejuicio, sino que realmente, bueno, y los mapuches tienen un concepto que es inarumen, que sería la observación plena en meditación y en aprendizaje, en entendimiento atento. ¿Ya? Entonces no es una observación simple, sino que una observación profunda, interna, para también comprender al nosotros. Bajo la lógica del design thinking, entonces ya sería la parte segunda, que sería el definir el problema, y pasaría a la tercera etapa, que sería el idear. La tercera columna, que sería la armonía con el todo, con el nitrofil monguén, que todo tiene vida bajo la cosmovisión, bajo el monguén mapuche, bajo la forma de vida mapuche. Tendríamos el chakra 3 inferior, que sería el del lenguaje, la fuerza. Y en esta etapa es súper importante esta fuerza, esta energía, esta fortaleza, porque es la etapa del prototipo, cuando uno está desarrollando un producto de innovación, ¿cierto? La etapa para llegar al mercado, para llegar con un buen producto, para llegar con una buena innovación, hay que enfrentarse al tema económico, medioambiental, social, político, etcétera. Distintas etapas con la materialidad, con los costos del mercado, etcétera, legalizaciones, y una etapa difícil de afrontar, y que claro, se requiere mucha fuerza, una buena energía para poder sobrepasar toda esa etapa. Y por otro lado, conecta con el chakra 5, que sería el chakra de la voz, en el cual si tú hiciste un trabajo sincero, real, recto, tú tienes una verdad para entregar, algo para comunicar, desde el corazón. Pues siempre en todo está ligado el chakra 4, ¿cierto? Que es el corazón, y que atraviesa y que trasciende todo. Entonces, para llegar a un producto o una innovación desde el buen vivir, deberíamos partir desde una reflexión de qué es para mí el buen vivir, y esa reflexión se hace también desde el conocer las distintas culturas, ¿no? Desde descolonizarnos, desestructurar lo que tenemos hoy en día, lo que entendemos para nosotros hoy en día, o lo que nos han vendido como buen vivir, un bienestar, y hacer esa reflexión, sacarnos los prejuicios y empezar un proceso y que se va ligando con estos estados de conciencia a través del proceso. Entonces no es negar lo que ya se ha hecho en relación al design thinking, sino que es complementar ese proceso, pero agregarle los estados de conciencia que requiere el innovador para llegar a un producto hacia el buen vivir. Eso sería la presentación. Ok. Espero que se haya entendido. Ahora, nada, podemos hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta, consulta, tanto Ricardo como a mí. Acá también dejamos ahí abierto nuestro mail, contacto, ¿cierto? Si se quieren comunicar. Es una idea que, como les contábamos, está en desarrollo. Estamos en proceso. Con Ricardo algunos talleres. El año pasado nos tocó hacer un foro de las artes en la Universidad de Chile, en la cual estuvimos experimentando y desarrollando este método. También hemos trabajado en colegios, en educación básica, también mostrándole como desestructurando ciertos paradigmas, justamente en relación a que nos tienen establecido que estamos fijos, y no, somos una cultura viva, que estamos en constante movimiento, en transformación, y que depende de nosotros sacarla adelante y proponernos cosas distintas desde lo que somos, desde nuestra cultura, nuestra sabiduría.
Así que Ok. invitado si alguien quiere participar, conversar algo, aquí estamos Hacer abiertos. comunión. Mira, yo guardé unas preguntas acá del chat, son poquitas por ahora. Si quiere empezamos con esas, Cristian, ¿te parece? Vale. Para el Nutram. Mire, pero son bien fáciles. Primero, acá la mía Jimena preguntaba cómo se llama la revista que mencionaste, Ricardo. Yo creo que tú mencionaste muchas referencias, también interesados, Sí. ¿ya? Y, Eh, ¿Mm? Y a lo claro, mejor puedes mandar algo por el chat o ya queda la presentación. Las presentaciones van a quedar grabadas tanto en la página web del programa como en Facebook porque se transmitió y también en YouTube, ¿ya? Después a Cristian, de lo último preguntan, me parece que era para Cristian, no estoy tan clara. Interesante su posición, habló de los significados de los instrumentos. ¿Cuáles son los significados de ellos? Y por último, si quieres ahí, ¿quién es el autor de este esquema integrador? Del último esquema, Cristian. Eh, Es Bueno, en relación a ese esquema, es un esquema que desarrollamos ahora hace poco, hace un mes más o menos que ya salió como ese esquema y nada, nosotros hemos estado trabajando en esa eh, autoría de nosotros. todavía están, como el Peña ha dicho, todavía está en construcción, ¿no? Todavía hay preguntas, por supuesto, y ahora lo que queremos es como ponerlo más o menos a prueba, ¿no? Juntar gente, explicar esto y ver qué cosas salen y qué reacciones despiertan en las personas. Entonces puede modificarse, probablemente se modifique, ¿no? Claro, y bueno, faltan instrumentos, herramientas que vamos a ir desarrollando. Claro, ya hemos también desde mi parte, desde la Escuela de Diseño, en la FAO, he estado trabajando con los estudiantes en relación a esto, cómo plantearse el buen vivir, cuáles son mis problemas. O sea, primero identificar el buen vivir, qué sería el buen vivir, hacer un ensayo sobre el buen vivir, qué es para mí el buen vivir, y a partir de eso empezar a analizar, a observarme y ver cuáles son las características, los hábitos, lo que estoy haciendo que no están de acuerdo a lo que yo pienso para mí el buen vivir. ¿Ya? Al final, claro, cada uno tiene que llegar a su propio buen vivir y trabajar en ese buen vivir. Entonces, al trabajar en este buen vivir, tú llegas al desarrollo ya sea de un producto, un servicio, en mi caso, que soy diseñador industrial, y ese diseño servicio después te permite y vas identificando, también tú tienes los problemas ahí, también te puede servir esto otro. Entonces, la lógica de este método de innovación parte desde en la conciencia de uno, pues, de una mejora continua hacia un buen vivir. Pues cada uno tiene su buen vivir, entonces lo va trabajando, lo va fortaleciendo, lo va moviendo y en este caso lo va creando y va proponiendo formas de hacer el buen vivir. perfecto. Oye, tenemos dos preguntas, una de Facebook y otra acá en el chat. Y la que voy a leer se las mandé a su chat interno. Fabiola pregunta, dentro de las plantas medicinales autorizadas por MinSal son muy pocas las hierbas seguras y autorizadas de origen nativo, indígena en Chile. Casi son introducidas de Europa, son naturópata en Iquique y a pesar de que se usan mucho hay hierbas de la zona que no están autorizadas como seguras en investigaciones científicas. Mi pregunta es, ¿de qué forma se puede ir innovando o dando pie a esta investigación desde un punto de vista holístico medicinal? ¿A qué institución se dirige el proyecto, sobre todo ahora que atravesamos una pandemia? ¿Qué se puede tener con la prevención del contagio a través del uso medicinal natural, fitoterapia o fitofármaco? Bueno, no sé si quieren Eh, contestar algo. Acá hay otras preguntas bien interesantes también. Ahí se escapa de mi conocimiento, no sabría cómo trabajar ese aspecto. Claro, lo que nosotros estamos proponiendo es una guía para desarrollar un buen vivir. Entonces, depende de uno, de la investigación que uno va desarrollando, lo que va investigando, lo que va consultando, qué sería
y llegáis a esa conclusión de qué sería para ti el buen vivir, pero ese para desarrollarlo luego y bajo esos conceptos yo no sabría, habría que hay algún especialista. ¿Tú, Con respecto, Ricardo? sí, Sí, Ricardo. estoy de acuerdo, ¿no? Y también se escapa un poco de nuestra materia, pero con respecto a la pregunta de a qué instituciones habría que referir para empezar como a elucubrar usos de medicinales, las instituciones que habría que ver, en principio también no son necesariamente instituciones del saber médico establecido por el MinSal, sino también dialogar, digamos, con los saberes propios de las personas que ocupan las hierbas y ocupan preparados, ¿no? Y ver cuáles son las interacciones que esas mismas personas hacen con la medicina, pues, ¿no? Entonces, nada, que están estas dos instituciones, pues, ¿no? El Ministerio de Salud y el saber tradicional médico de las personas de Alto Biobío o de el Alto Loa, ¿no? Y así. Ok. Uy, acá hay una muy buena pregunta, es decir, hay hartas preguntas. Si algo queda sin contestar ahí, vamos a dar los contactos de los dos expositores. Tengo una pregunta. Dice, ¿de qué manera creen que este esquema puede, bueno, están hablando del esquema integrador, me parece, puede ser utilizado para incorporar esta visión del buen vivir en una nueva constitución que integre a los pueblos originarios? Yo creo que es súper válido. Yo lo he pensado mucho que se puede desarrollar ¿cómo se llama? En sedes sociales, para artesanos, artistas, cualquier persona que quiere crear, que quiere desarrollar esto. Bueno, justamente yo estoy trabajando en la Facultad de Ingeniería en el curso de Desafíos de Innovación y también está la posibilidad de abrirse a desarrollar este proyecto, este modelo de innovación, y para poder integrarlo ya desde la universidad, desde esa parte. También he estado en conversaciones con personas de Cercotec, con Harry, que está por ahí, saludos, que también se podrían implementar desde las pymes. Ahí está muy interesante la observación claro, las pymes de repente llegan a un tope de venta, de desarrollo, y no se le ocurre qué más desarrollar. Entonces, quizás desde esta nueva visión, en vez de solamente preocuparte de vender, sino que también preocuparte de establecer un buen producto que vaya enfocado hacia un buen vivir, porque pienso que entre más seamos las personas que puedan desarrollar objetos, desarrollar innovación hacia el buen vivir, más vamos a estar en este buen vivir, pues. Ahí preguntan a la rápida había el tema de qué pasa con la empresa. Bueno, es que la empresa, esto es personal, pues, o sea, bueno, también se trabaja desde el grupo, pero viene desde una decisión personal, de una observación crítica, filosófica, de decir, bueno, ¿cuál es mi buen vivir y qué es lo que quiero hacer? Pues? O sea, más allá que el objetivo no sea el generar riqueza, sino que obviamente si estás desarrollando un producto de innovación es para poder llegar al mercado, poder venderlo, pero que eso no sea la prioridad, sino que la prioridad sea poder establecer mayor cantidad posible de gente que podamos estar en un buen vivir y hacer las cosas de distinta manera. Ok. Oye, hay varias preguntas que a Ricardo, Ricardo le preguntan. Ah, Ricardo, ¿quieres seguir contestando? Solo para complementar el asunto que el tema de la nueva constitución abre la oportunidad desde que hemos tenido el privilegio un poco acá en Chile de volver a encontrarnos en las calles y en los cabildos y volver a como conversar y tratar de ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, pues, ¿no? Y en los diálogos constitucionales de pueblos indígenas a los cuales yo he asistido de mirón, ¿no? Para escuchar, pasa también que, claro, la gente conversa, ¿no? Pero cuesta obviamente ponerse de acuerdo porque nos faltan herramientas para dialogar como chilenos, porque es una herencia el diálogo es una herencia que tenemos bien dañada nosotros, ¿no? Sin embargo, la innovación y el diseño plantean formas de diálogo que no siempre pasan necesariamente o no se fundamentan en la palabra, sino que se juntan personas y este modelo, este esquema, como son procesos, esos procesos van generando representaciones materiales muchas veces, ¿no? Lo que se conoce como prototipo.
Entonces de repente se pueden juntar agrupaciones indígenas o de escolares o pobladores y ir generando representaciones materiales no son tan complejas, ¿no? Pero que eso sirve para ir complementando la palabra y para ir como conociéndonos mutuamente, ¿no? Saber qué quiere el otro. Porque de repente cuando yo veo un objeto, las cosas me quedan más claras, ¿no? Entonces también por ahí eso podría servir, introducir esto como una forma de diálogo entre nosotros. Oye, yo no voy en un orden porque no creo que alcancemos a contestar todo, pero acá hay una pregunta que también me parece bien pertinente. Dice, ¿por qué siempre se trabaja con una o por una cultura y no desde una mirada global de los pueblos y no desde una mirada global de los pueblos ancestrales? ¿Por qué un modelo debe ser integrador de todas las cosmovisiones? No sé si está, yo creo que lo importante es lo último. O sea, a eso estamos apuntando, a que no hay una cultura que tenga la verdad. O sea, no hay, al menos desde mi punto de vista, no hay ninguna verdad absoluta. Por lo tanto, es esa reflexión, pero esa intención de buscar, de desestructurarnos, porque estamos con un lenguaje, con una forma de vivir, en una caja, pues, como se quiere decir, estamos ahí estructurados, colonializados, y es necesario empezar a mirar estas otras culturas, y no solamente la local, sino que también la sabiduría está en todos los pueblos, y de una u otra manera, al final es la misma sabiduría, o sea, llegan a las mismas conclusiones, los mismos símbolos, la misma lógica. Entonces, a eso apuntamos con que estamos en una época de convergencia, no de divergencia. Pues ahí decía un amigo, Carlito, también, que estamos en esta época de convergencia, que en vez de ir separándonos, bueno, unámonos. O sea, si lo occidental tampoco tiene todo, está todo mal, al contrario, también hay muchas cosas positivas y hay que agarrar de eso, y es lo que hicimos. O sea, yo como profesor de innovación aplico el design thinking, pero me faltaba eso. Bueno, ¿qué pasa con el propósito? ¿Hacia dónde estoy innovando? ¿Qué es lo que quiero innovar? Entonces, ahí fue la reflexión de decir, bueno, primero hay que hacer una reflexión interna, desestructurar nuestras creencias, nuestros paradigmas, y crear realidades distintas, crear nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevas formas de hacer las cosas, y que eso va a crear una realidad. Y si lo hacemos desde la base del buen vivir, que es armonía con uno, armonía con el otro y armonía con la naturaleza, entonces ya se cambia el paradigma, y todo lo que queramos crear va a ir enfocado a eso. Y no sé qué podemos crear, porque en definitiva este esquema se puede abrir a muchas disciplinas, a muchas dimensiones, a muchos oficios. Por lo tanto, es ese llamado también a que si alguien se ve interesado, si ve que puede aportar al desarrollo de esta idea, bienvenido, conversemos y sigamos avanzando, porque ojalá que todo el mundo, que más gente se una a querer desarrollar innovación para el buen vivir. Que de hecho es uno de los principios del buen vivir. Los africanos traducen, no, buen vivir, armonía con uno, con el otro y con la naturaleza. Y creo que en África, le escuchaba a Enrique Dussel, un intelectual, que dice que los africanos dicen, yo no soy si tú no eres. Que es una verdad muy fundamental y muy simple, ¿no? Como yo, Ricardo Labra, en este momento, sin ustedes, estaría haciendo otra cosa, sería muy distinto. Entonces, comprender que en el mundo nos necesitamos a todos también, pues, ¿no? Porque es más fácil, digamos, avanzar así que avanzar de esta forma como presuponiendo que somos distintos, que es la Okay. condición Oye, moderna. En acá hay el diagrama, preguntas. es que en el diagrama, en la primera columna, a mí me resultaba muy difícil colocar el yo. Y de forma, bueno, yo estaba aprendiendo Mapudungún, yo llevo un tiempo en conciencia de ser mapuche y mapuchizándome y entendiendo y enamorándome de la cultura, porque nací eh, por imposición chileno, pero por convicción soy mapuche. Entonces, claro, al ir aprendiendo Mapudungún se me hace más fácil, más natural distintos conceptos, porque justamente el yo ya está tan, bueno, lo hablo muy personal, pero es como muy ególatra, ya está muy desde el ego. En cambio, Inche, que sería
la traducción de yo en Mapudungún, si se descompone y lo que se dice en algunos textos, es que che sería gente e in significa nosotros, nuestra, es como el posesivo de nosotros, nuestra. Entonces, al decir inche, ya al tiro estoy diciendo nosotros la gente, no es, yo soy la gente, o sea, hay al tiro un cambio de paradigma de empezar a ver las cosas distintas. Por eso también la recomendación de aprender lenguas ancestrales también, porque vienen desde una concepción muy distinta a cómo ver la vida, pues, y eso te permite ir desestructurando muchos paradigmas que tenemos establecidos. Coincido plenamente, Lamien. Mira, acá hay dos preguntas que voy a juntar, voy a leerle las dos, pero yo creo que están alineadas. Buen trabajo en cuanto a la analogía para poder explicar la cosmovisión mapuche. No obstante, me gustaría saber, ¿por qué utilizar centralmente el concepto de buen vivir, considerando que es un concepto estructural y sistémico, muy utilizado en los diseños de políticas públicas? Otra pregunta bien de esto mismo, sobre el marco que han construido basado en el design thinking y los saberes ancestrales. ¿Cuáles son las instancias donde piensan que puede ser aplicado, pensando tanto en ambos ámbitos públicos o privados, de grupos grandes o pequeños? Que vais tú y yo. Dale. ¿Por qué usar el buen vivir? En principio, creo yo, porque, bueno, porque existe, porque hay otros que lo están usando, y en ese sentido tiene una cierta lógica trabajar con tensiones que ya existen, ¿no? En ese sentido, uno podría decir que el buen vivir es simplemente un concepto, no una palabra que podría ser cualquier otra. Pero no hay ningún como argumento lógico que alcance coherencia interna sin apelar a elementos discursivos. Es decir, para configurar un proyecto, uno tiene que agarrarse, ¿no? Y ver sus antecedentes, sus referentes, y armar un cuento, ¿no? Entonces nosotros podríamos hablar y ponerle un nombre diferente, pero dado que existe un movimiento potente, y que por cierto es un movimiento local, en tanto nace de Latinoamérica, eh, es útil, es útil para trabajar, y por otro lado, el hecho de que plantee desde su fundación una pretensión por establecer armonía entre yo, el otro y la naturaleza, se transforma como algo bastante armado y bastante visto en ese sentido, ¿no? Y Y complementando eso, justamente es que nosotros tampoco pretendemos dar qué es el buen vivir, sino que, claro, se plantean estos tres puntos, tres bases, que es la esencia, ¿cierto? Y de todas las culturas también que coinciden en la armonía en estos tres aspectos, pero cada uno, en definitiva, también y yo creo que este esquema, lo esencial está en la conciencia, el en vez de tratar de resolver el problema al otro y ver a la gente tiene este problema, la gente pasa con esto otro, la gente allá, la gente acá. En la tele es terrible hablar de la gente, y nunca hablamos de nosotros, y estamos todos afectados con la misma situación. Entonces, en vez de tratar de solucionar el problema, lo otro es partir desde uno y decir, bueno, ¿cuáles son mis problemas para tener un buen vivir? ¿Qué estoy haciendo en la armonía con el otro, con el cambio climático, con las relaciones que tengo, conmigo mismo? ¿Me estoy cuidando, mi alimentación, mi pensamiento? ¿Cómo estoy trabajando en mí? ¿Estoy en armonía conmigo? Y bueno, si no estoy en armonía conmigo, ocupo este sistema, este método, esta guía, entro en conciencia en estos 7 estados y empiezo a trabajar y veo si podemos llegar a un buen resultado, de un buen producto que le permita también ayudar a lo otro y proponerle a lo otro mi buen vivir. ahora, la pregunta que hacen, que es una pregunta igual, de alguna forma crítica, se agradece porque es cierto, el concepto de buen vivir ha sido mal usado, ha sido mal utilizado, digamos, y hay veces en que se cambia el desarrollo por buen vivir, y es como, ya, vamos a poner acá una termoeléctrica que les va a proporcionar buen vivir. Bolivia cayó en muchas de esas prácticas también. Entonces, claro,
hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque puede ser un término vacío que se ocupe para vender. Entonces, sí, pues, Claro, ojo ahí. totalmente. Hay que desconfiar, desconfíen de nosotros, por favor. Así que gracias por la pregunta. No, no desconfiamos. No, Aquí no hay es una por pregunta bien eso, bonita que les preguntan a ambos. Según su experiencia, ¿cuál es el tipo de compromiso personal que hay que tener para conectarse con estos saberes ancestrales? hay que tener mucho respeto, hay que acercarse a los taitas, a las chachay, o sea, al chachay, a los papay, a las papay, a los chachay, a los ancianos, a las personas sabias, acercarse a ellos. Y el buen vivir no está alejado también, o sea, en el conversar, en el estar atento en el otro, al final todos tenemos gran maestría, tenemos mucha sabiduría, cada uno desde su experiencia, y, y de cualquier persona uno puede ir adquiriendo ese buen vivir. Y si te vas a acercar a las culturas, obviamente las culturas lo llevan por mucho tiempo, hay un linaje, una resistencia, una fuerza a querer mantener esto vivo, y, y, si, y al final siempre están asequibles a poder conversar, a compartir la sabiduría, pero siempre hay que hacerlo con respeto y no con la intención de generar lucro, que es lo que mucho se ha pasado, y por esa desconfianza que ocurre mucho en muchas ocasiones, sino que en este caso es lograr esa conciencia, y al final el compromiso es con uno mismo. O sea, el buen vivir, como se plantea, es la armonía con uno en primera parte. Si no tenéis compromiso contigo, entonces, ¿por qué vaya a querer ayudar a los demás? Ahí con Cristian nos complementamos bien, porque mi respuesta también un poco es complementaria y distinta al mismo tiempo, ¿no? Yo, en parte de mi experiencia, uno tiene que acercarse a estos saberes de dos formas, como asumiendo que el otro puede tener un mundo distinto y que realmente cuando el otro me dice esta creencia increíble, yo no tengo que desecharla como habladuría, digamos, sin ningún fundamento, y al mismo tiempo, yo al menos me acerco también críticamente, como muy aguja, porque muchas personas dicen conceptos de la cosmovisión, por ejemplo, que están muy influidas por los trabajos de las ciencias sociales y de los antropólogos. Entonces, cuando en una comunidad o una persona o un kimche, un sabio, de repente dice el cultrún es un microcosmo simbólico, por ejemplo, puede ser que esté citando sin querer trabajos de antropólogos o de cientistas sociales o que tienen una cierta forma de ver y leer el mundo, ¿no? Entonces, y eso es bien difícil, porque hay veces en que las historias de las palabras, las genealogías de las palabras han ido desarrollándose no naturalmente, sino han sido influidas por ciertas agencias, por ciertos intereses, ¿no? Entonces, eso, creo que hay que siempre, como, no sé, escuchar, conversar y leer. Eso es. Y tener un pensamiento crítico, porque a mí me pasa como mapuche, que y en distintas situaciones, ¿cierto? No estoy de acuerdo también con ciertas formas de ser mapuche. O sea, mapuche, hay, una vez escuché a un peñi decir que formas de ser mapuche, hay tantas cantidades de mapuche existen. O sea, no hay una sola forma de ser mapuche. Y yo como mapuche guarriache, que nací en la ciudad con un pensamiento occidental, aún hay cosas que me chocan, que no me calzan, que no me hacen sentido, pero obviamente la respeto, y, y si para él, para esa comunidad, para esa persona, el buen vivir es eso, bueno, yo lo respeto y yo estoy trabajando en mi buen vivir y cómo puedo aportar desde mi visión del buen vivir, pero para eso
siempre hay que estar en autoconocimiento, búsqueda, campo de entrenamiento, también le llaman, de uno mismo, pues estar en conciencia. Y en definitiva llegar a, a ese entendimiento del buen vivir. Mira, acá, Chaltumay, Cristian, acá en la mía, José Miguel, me pide que le lea alguno de los comentarios. Pucha, lamentablemente se va a hacer corto esto, pero voy a leer algunos. Me parece que la pertinencia del modelo integrador en una nueva constitución plantea una nueva concepción o comprensión de la definición de ser persona. Por acá tiene otro comentario también. Oye, y disculpen que probablemente no vamos a alcanzar con todas las preguntas. En la cultura aymara, en el yo confluyen pasado y futuro, arriba, abajo, ascendencia y descendencia, es decir, la coincidencia del yo aquí y ahora. Después habla también, nuevamente, pero ya estábamos de acuerdo, el concepto buen vivir es una formulación ancestral que establece el fundamento de la ética en las sociedades centrales. Hoy en día se utiliza, pero de manera instrumental, que no recoge la conciencia de ser consigo mismo y con los demás, el entorno. Y ahora tenemos preguntas. Otro también da felicitaciones, dice, ¿cómo incorporarían, si es pertinente, la competencia versus colaboración, que incluso en ecología y en ecosistemas aparece, tanto en el contexto del colonialismo como en el esquema integrativo? ¿Cómo incorporarían la competencia versus colaboración Interesante. en el esquema integrativo, en realidad, lo que está hablando? ¿Mm? No sé. O sea, así de intuición, yo lo vería desde que no hay competencia. O sea, el buen vivir, creo que estamos todos aportando a querer hacer las cosas, querer tener una armonía dentro de lo que estamos viviendo. Entonces, competir con quién, para qué, en qué sentido. No vería competencia al respecto, sino que siempre complementariedad y aportarse, pues. Ahora, las luchas de poder, digamos, y la lucha existe también, ¿no? El Peñi lo dice, creo que es Peñi, que existe al menos en la naturaleza, ¿no? Competencia y complementariedad. También hay que tener cuidado con, creo, homologar las cosas que pasan en la naturaleza con las cosas que pasan en el ser humano. Por ejemplo, uno dice, mira, la parada militar, en mi opinión, una estupidez, ¿no? Y uno podría decir, no, pues es que en el reino natural también se dan paradas militares porque la gente, las especies demuestran su poder, ¿no? Entonces, como se da en el mundo de los no humanos, tiene que darse también en el de los humanos. En ese sentido, uno podría soñar con una complementariedad total en donde no haya competencia, ¿no? Sin embargo, es cierto que ahí estaríamos soñando y poniendo una utopía. Y las utopías pueden ser peligrosas porque existe un aquí y una ahora, y porque tenemos un tiempo más o menos limitado para resolver los problemas que estamos teniendo antes de que el mundo como que se parta, ¿no? En ese sentido, creo que uno podría poner ojo a las competencias de distintos grupos y ser responsable y asumir una postura y decir, bueno, yo voy a apoyar a este grupo entonces, que va a competir asumiendo la competencia como algo eh, inevitable. Entonces, la pregunta es esa, ¿la competencia es evitable? ¿Es valorable? ¿Es inevitable? ¿No? Y bueno, yo la verdad no tengo una respuesta. Claro. Yeah. Por otro lado, también es importante entender que esta es una propuesta de innovación, de una guía para innovación. O sea, existen muchos métodos también de innovación y que siguen en competencia y que siguen bajo ese sistema. ¿Hacia dónde? No lo sé. Hay innovadores también que están haciendo muchos aportes y que ya están trabajando en el buen vivir sin siquiera saber qué están trabajando, qué es el buen vivir. O sea, hay un montón de proyectos, de innovaciones que van en ese camino. Esto es entrar en conciencia y decir, mira, ¿sabes qué? A mí me hace sentido, me gustaría trabajar, me gustaría aportar al buen vivir,
y me gustaría insertarme, profundizar en lo que significa, porque esto no es solamente ver el mapa y ya, y ahora qué paso hay que seguir, ¿no? Es un trabajo interno, personal y difícil también. O sea, la autoconciencia yo el año pasado lo trabajé con mis alumnos y fue un trabajo tremendo porque ellos no se esperaban, ellos iban a clases, no iban a una sesión de psicoterapia. Y claro, era como cada clase era preguntarse, cuestionarse, bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué es lo que no me gusta de mí. O sea, ir a clases para que te pregunten qué es lo que no me gusta de mí, fue terrible y fue intenso, pero al final se agradeció porque fue eso, o sea, fue un progreso, fue un avance de decir, oye, sí, lo que logré desarrollar, y después, claro, a mí me pasaba que yo comentaba un poco los problemas que tenían los estudiantes, y era, oye, yo tengo los mismos problemas, yo tengo, oye, esa solución también me ayudaría un montón para mí, y claro, y al final te das cuenta que tus problemas también los tienen los demás, y entonces al final ahí vais solucionando desde ti hacia los demás. Entonces es una propuesta, no es como que vamos a imponer este método para que todo el mundo lo desarrolle. Creo que estamos en una etapa de transición y quizá después tenga que aparecer otro método que no sea integral, sino que sea inclusivo, que ya venga todo completo. En este caso lo hicimos integral porque ya existe un método que ya se ha desarrollado a nivel occidental, ¿cierto? Que funciona, que está 1000 veces probado, pero ahora le agregamos esta parte que es de conciencia del innovador. Quiero leer aquí unos comentarios porque están muy buenos. Si les parece, me parece un gran desafío el partir por lo personal. Estoy motivada en incorporar estas temáticas a la formación de estudiantes. Trabajo en escuela de enfermería y creo que podríamos aportar a los cuidados de las personas y comunidades. Muchas gracias por compartir su trabajo. Otra Lamien, partiendo del sistema capitalista e individualista en el que vivimos, que no respeta nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra. Este otro, bueno, aquí hay hartas felicitaciones, muchas gracias. Otro Lamien dice, me parece interesante la propuesta, pero me pasa que tenemos un sistema educativo de memorizar en base a ranking y apremiar al número, me hace reflexionar que el trabajo debe partir por un cambio de mentalidad. Me va a saltar una pregunta para que terminemos con esa pregunta. Después la Lamien dice, se debe descolonizar y deconstruir los saberes que nos ha impuesto el sistema occidental. Esa es una Lamien. Bueno, le encantó por acá la exposición, también felicitaciones. Otro Lamien dice, existe una ahí y ahora, ¿por qué la innovación es un proceso largo? Las personas quieren respuesta ahora. Bueno, la inmediatez, le responde, ha sido uno de los grandes impedimentos para llevar a lo cotidiano el buen vivir. Es fundamental las bases que se exponen en este modelo para que desde la individualidad y el trabajo personal se vaya expandiendo un bienestar de la comunidad. Y por último, desde la filosofía andina, Fernando, ex canciller de Bolivia, se ha dedicado a recuperar los principios éticos del buen vivir de la cosmovisión andina. Y bueno, son súper buenos comentarios, en realidad bien interesantes. Acá hay una pregunta, ya para ir finalizando en realidad, si les parece, ¿cómo integra la perspectiva de género indígena en la innovación integral para participación, visión, etcétera? ¿Cómo integra la perspectiva de género indígena en la innovación integral? Yo no sabría, o sea, como que no veo el género en el desarrollo. No, o sea, es que siempre es como, bueno, ¿qué es para mí el buen vivir? ¿Qué quiero trabajar? ¿En qué ámbito quiero trabajar? ¿Y qué es lo que quiero desarrollar? No sé dónde está la pregunta en relación a cuál sería el problema del género o cuál... No, yo supongo que hay que reconocer, digamos, que el patriarcado histórico ha hecho que las distintas diferencias no de todas aquellas personas que o no tienen pene entre las piernas
o teniendo pene entre las piernas se declaran distintos, todas esas formas de concebir el mundo actualmente están en segundo plano, ¿no? Y hay un montón de estadísticas que dicen que los otros no hombres, digamos, como la idea clásica, claro, están están más bajo que yo, al menos, ¿no? Entonces, supongo que es fundamental, creo yo, reconocer eso y aceptarlo, ¿no? Porque no se les puede... ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres, que es como el ejemplo más próximo, es muy típico que se les pida muchas veces, y esto es un tema medio escabroso, ¿no? Perdón si ofendo, pero que se les pida, por ejemplo, que a niños que no sean buenos en matemáticas, ¿para qué? Pues si es que no es necesario que las mujeres sepan tantas las ciencias duras, ¿no? Eh, entonces existe, digamos, un piso que hay que equilibrar, pues, ¿no? Y para eso el proceso interno de las personas, según su identidad de género, puede ser distinto. Y eso es un tema que hay que probablemente desarrollar y posiblemente generar instrumentos particulares para las personas que inician un proceso de innovación desde el buen vivir. Posiblemente la etapa 1 podría ser distinta si es que una persona es trans o si una persona es heteronormada normal, pues, ¿no? Pero sí, pero habría que, entonces primero, reconocer que existen esas diferencias, y segundo, claro, trabajar en instrumentos. Ahora, en relación al método, de este método, no hay juicio. O sea, tú investigas, tú descubres, ya, ellos manejan el género de esta manera, esta otra cultura maneja los géneros de esta otra manera, y tomas y vas adquiriendo conocimiento, sabiduría, y tú te defines entonces después de todo eso, porque esa es la primera etapa, la etapa de cuestionarse, como le decía, el chakra 1 raíz, que es lo que tienes, lo que te han entregado, y por otro lado, el desapegarte de esa personalidad y llegar a tu individualidad y entender, bueno, ¿qué es realmente el género para mí? Entonces, no parte desde un juicio del otro, sino que el entender al otro, comprenderlo, para después adquirir y tener tu propia pensamiento, tu propia idea. Perfecto. Mira, no vas a leer los dos últimos comentarios de este tema. De la Lamien, los pueblos originarios no hacen distinción del género, ambos están aquí y ahora para cumplir un rol, de acuerdo a sus habilidades. Hay que incluir, y otra Lamien dice, hay que incluir la perspectiva de género en todas las creaciones, innovar desde la inclusividad. En todo caso, bueno, aquí ya estas temáticas de género indígena que se cruzan, ya da para otra charla, ya que podríamos seguir haciendo. Por supuesto, desde el programa tenemos hartas actividades, les puse la página web, y pensaría yo que deberíamos hacer un cierre, si les parece, Lamien, Cristian, y Lamien, Ricardo. Claro. Ricardo, dale. Bueno, de partida, muchas gracias por la atención, gracias por las preguntas también. Es, es genial poder tener la oportunidad de estar acá con usted y de recibir, digamos, las preguntas que precisamente nos ponen en cuestionamiento nuestros pensamientos y básicamente nos hacen avanzar. Y avanzar creo que es necesario, porque al menos yo, no sé, pues veo la ventana y a veces me asusta lo que veo, ¿cachai? Entonces creo que necesitamos actividad, proactividad. Si es que a alguno de los oyentes le hace sentido, las puertas también están abiertas. Lo que queremos hacer no es un proceso cerrado en donde nosotros seamos los dueños del asunto, sino, de nuevo, yo no soy si tú no eres. Así que la idea es aunar fuerzas para ensayar posibles respuestas, y nada, y eso en realidad, pues, como estamos en esas, ensayando y tratando de disfrutar
el proceso, si no es muy, muy terrible. Bueno, y hay que tener cuidado que también con avanzar por avanzar, pues, sino que creo que es momento de desestructurar, más que avanzar por avanzar, sino que desestructurarnos, tener conciencia mucho, estar en eso, tanto físico, mental, espiritual, energético, emocional, los 4 aspectos. Eh, y nada, también muchísimas gracias, Chaltumay, a todos por su atención, por la inscripción, por estar acá, aquí ahora con nosotros, compartiendo en este momento. También agradecido de las preguntas, del cuestionarnos, de seguimos avanzando para poder llegar a más gente, poder llegar a los instrumentos, a la herramienta, para llegar a un método más sólido que nos permita también llegar a colegios, a comunidades, no sé, como que personalmente me encantaría que esto se difundiera, creciera, avanzara, que ojalá más gente que en los colegios, desde chiquititos, no sé, en todos lados, pudiéramos, porque claro, hay un tema del desarrollo de productos, de que hay un método, una forma lineal claro, que funciona y que se utiliza. Pero claro, los artistas, los artesanos, la gente que no ha tenido esa posibilidad, de repente poder llegar con estos métodos y decir, mira, bajo estos puntos, bajo estas acciones, se puede llegar a nuevas cosas. Y no quizás imitando lo que se hace desde Europa, desde lo que ves en la tele, sino que desde tu propio sentido, desde tu comunidad, ver que las fortalezas, las grandezas, las riquezas que tienes a tu alrededor. Pues yo en el verano estuve en Chiloé, en una isla, la Ixtec, y claro, conocí a un niño de 8 años, Felipito, que quería puro venir a Santiago. Y yo le decía, pero no, si tenéis tanta riqueza, tanta belleza que tenía acá, tu familia, tu gente, todo, había tanto. Y claro, como que la tele te vende, no, tenés que irte para allá, que tenés que hacer esto, lo otro, y no, está todo en uno, pues nosotros, y el observar, pues estar atento y empezar a observar tu presente. Oye, bonitas palabras, gracias. Bueno, agradecerle a los dos nuevamente, a Ricardo Labra, Cristian Basáez, excelente charla. Vamos a seguir haciendo actividades, vamos a hacer un taller asociado a esta misma charla más adelante, en agosto, septiembre. Hoy día estamos con el taller Mapungún a las 8 de la noche, si quieren unirse, por el programa de Pueblos Indígenas, Facebook. Y además también mañana ya sigue el taller de geología desde la cosmovisión mapuche, que también pueden ver porque va a quedar publicado. Y ahí en la página web pueden ver otras actividades. Tenemos una charla pronto de política indígena de la Verónica Figueroa Huencho el 7 de agosto. Ok, sin más, nada más que Eso, decir, lo sino último, en eso Mapudungun, mismo, que Fretén Mañún, perdón. sí, que eso, que es muy importante del tema de que vamos a desarrollar talleres para que estén atentos, ya tenemos sus contactos, y también si cualquier duda, consulta, comentario que nos quieran hacer, ahí están nuestros correos para Bien, seguir. Sí, po. Así que nuevamente muchas gracias. Fretén Mañún, Chaltumay también, muchísimas gracias. Pumay, buenas noches. muchas gracias a todos. Gracias, Dori, Peña y Cristian. Creo que allá Ahí está, chao.